Bienvenidos a Conversa en Dos, un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión, con un asocio entre la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, especialmente el Centro Virtual Isaacs, en cabeza del doctor Darío Henao Restrepo, y Telepacífico, el Canal del Sol, que están colectando la memoria testimonial, la memoria enciclopédica de nuestra región. Hoy nos acompañan Hernán Hoyos y el profesor Fabio Martínez para que conversemos sobre literatura, para que hablemos de temas diversos. Ya regresamos a Conversa en Dos. Estamos aquí, Conversa en Dos. Conversa en Dos. Tenemos como invitado también al maestro César Correa con su obra pictórica, un cuadro denominado Paisaje Mágico. Hernán y Fabio, vamos a hablar de distintos temas porque realmente el tema de Hernán Hoyos es un tema que genera una sugestión y genera una prevención deliciosa para la conversación. Veamos primero esta nota que nos cuenta la dimensión de Hernán Hoyos en relación a la literatura y en relación también a los imaginarios locales. Estoy buscando libros de Hernán Hoyos. No tengo. Ya casi no me consigo. De Hernán Hoyos no, en el momento no tengo. Los libros de don Hernán tuvo bastante auge entre los años 70 a los 90. Inclusive los libros de los solicitaban los colegios, a veces las universidades. Por ahí me lo encontré, él es amigo mío. ¿Sí? Sí, por ahí me lo encontré el día pasado, le dije que qué pasaba con las publicaciones de él, pues uno las leyó cuando era estudiante ya, cuando estaba uno en bachillerato las leía. Y le comenté que qué pasaba con las ediciones, que las sacara así mismo, en el mismo formato ese que las traía anteriormente, porque esas salían baratas. Hernán Hoyos lo conozco porque, bueno, él es como del grupo, digamos así, afecto a José Pardo Llada. En Cali habíamos unos grupos de personas cercanas a Pardo Llada. José tenía la virtud de reunir en torno de él a personas muy disímiles. La primera experiencia con Hernán Hoyos es un reportaje que le hice como en 1996 para el programa Los Protagonistas, donde hicimos una larga entrevista y descubrimos un personaje pues muy compulsivo, ¿no? Un personaje muy impulsivo al mismo tiempo, o sea, y totalmente obsesivo por su oficio. Entonces, en ese tiempo él tenía 4 máquinas de escribir donde en cada una tenía un relato que iba haciendo. Entonces, ya de allí quedó como un interés por ese personaje. Y además que descubrimos que a pesar de ser un personaje tan popular, era un personaje culto, en el sentido de cultura que tiene, o sea, muy leído, una persona que leía en francés, leía en inglés, tocaba piano. Entonces había como un contraste interesante de esa literatura tan popular frente a unos, digamos, a unas costumbres un poco refinadas, ¿no? Él empieza a escribir como un reto a un profesor, ¿no? Él está en la clase y el profesor cree que lee un artículo o un texto, y Hernán, no sé cuántos años tendría, dijo de que eso era muy malo. Y el profesor le dijo, si usted cree que es malo, ¿por qué no escribe algo para mañana? Y él se va y entonces lo escribe. Y así escribe su primer cuento. Pero Hernán publicó desde los años 50 en diferentes periódicos y ya había publicado novelas antes del boom de Pardo. Ahora, no eran las que apuntaban por lo pornográfico, eran novelas costumbristas, novelas sobre un Cali, novelas de otro carácter. Después es que se mete con un tema de esos y Pardo simplemente le dispara la chispa, le dice, no joda chico, métase por aquí. Bueno, este ejemplar de Crímenes de la Misa Negra lleva en mi casa
muchísimos años. Y siempre me llamó la atención, 37 novelas publicadas, más de 600.000 ejemplares vendidos solo en territorio colombiano, y el constante circular de las obras de este autor desde hace 20 años garantizan su valor recreativo. Si usted tiene en sus manos una novela del autor de Crímenes de la Misa Negra, puede estar seguro de que esta noche en la tranquilidad de su alcoba se divertirá sin necesidad de ir al cine. Ese es Hernán Hoyos, Fabio. Sí, claro. Un autor caleño prolífico, más de 40 novelas, que fue muy leído de una manera clandestina en los años 50 y 60. Él tiene obras, recordemos un poco, como Aventuras de una sirvienta, La colegiala, Sor Terrible, Un alegre cabrón, 008 contra Sancocho, Se me paró el negocio, Ron, Ginger y Limón. A ver, maestro Hernán, ¿cómo se inició usted en la literatura? ¿Y por qué razón uno de los temas fundamentales de sus obras literarias y testimoniales es el erotismo? Cuéntenos un poco sus antecedentes como escritor. Mi primer novela, que se llamaba El retorno de la monja alférez, la escribí cuando tenía 19 años, es una novela de aventuras. Sin embargo, ya hay una inquietud de problemática sexual, porque el personaje de esa novela, la monja alférez, que existió, fue una monja española que se escapó del convento por allá en 1600 y pico, se disfrazó de muchacho y se alistó en el ejército real para venir a América. Entonces ya en el ejército real en el ejército de real pasaba como muchacho, pasaba como hombre. Entonces ya esa novela tiene una inquietud de problemática sexual. Bueno, maestro, ¿y por qué razón considera usted que sus novelas eran leídas a escondidas por los jóvenes de los años 50 y de los años 60? ¿Qué hacía? ¿Cuál era la curiosidad, digámoslo así, que despertaban esas obras literarias suyas en estos años? Porque el tema sexual era tabú. El tema sexual no era considerado decente ni apropiado. Entonces, los padres de familia y los profesores, desde luego que no iban a considerar con buenos ojos la lectura de obras sexuales. ¿Hernán se mete en esa línea de la escritura por provocador o porque era algo que dentro de las intenciones de lectura garantizaba un cierto éxito? La función más importante de los seres humanos es la sexualidad. Gracias a la sexualidad estamos vivos los tres, gracias a la sexualidad de nuestros padres. Y la Iglesia Católica y los sacerdotes amigos míos me han dicho, lo que haga la pareja de casados, cualquier cosa que hagan, es lícita. Entonces, todas las variaciones de los placeres sexuales eran lícitos después de que hubiera familia. Entonces, es muy importante, porque si no hubiera sido por eso, nosotros tres no existiríamos, por ejemplo. ¿Y usted por qué cree que en Colombia ha habido cierto tabú, digámoslo así, sobre todo en estas décadas, cierto tabú frente al fenómeno de lo sexual? ¿Por qué cree? Bueno, el tabú ya desapareció, ¿no? Ahora con las monstruosidades que aparecen en los computadores, ya el tabú desapareció. La moral católica, y yo adoro la Iglesia Católica, yo vivo agradecidísimo de mis educadores que fueron padres jesuitas y hermanos maristas, pero desde luego que la cultura va evolucionando. Entonces hace 40, 50 años, todavía la Iglesia Católica trataba de proteger a la familia, prescribiendo ¿cómo se dice? Prescribiendo las aventuras sexuales, prescribiendo ¿cómo es la palabra esa para las personas que tienen sexo con uno, dos o tres? Promiscuas. Prescribiendo la promiscuidad.
y había una actitud de incomprensión todavía ante las aberraciones. Me imagino que usted se nutrió mucho de la literatura. Usted leyó al Marqués de Sade, leyó Los Trópicos, el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio de Henry Miller, para poder, digámoslo así, llegar a esta temática de lo erótico, de lo sexual, ¿ya? ¿Qué lecturas, digámoslo así, tuvo usted para acercarse no solamente a lo erótico, sino en general a su novelística? Porque usted no solamente ha escrito sobre novelas eróticas, sino también ha escrito novelas de aventuras, ha escrito novelas policíacas, ha escrito novela criminal. O sea, ¿cuál fue su tierra nutricia como escritor para llegar a la técnica literaria? Porque, por supuesto, para escribir 40 novelas se necesita un dominio y un manejo del lenguaje literario impecable. ¿Cuáles fueron sus antecedentes, sus padres literarios? Yo tuve algunos autores como mis favoritos, pero nunca los consideré mis maestros. Algo más, con los años llegué a creer, y lo creo ahora, que perfeccioné la técnica que utilizaron. Por ejemplo, yo era lector de Alejandro Dumas, y con los años llegué a considerar que Alejandro Dumas es un mal descriptor de caracteres. Yo leí, entre autores que me impresionaron, a Honorato Balzac, John Dos Passos, Alejandro Dumas y Stevenson, pero ninguno de esos fue un modelo para mí. Mi primera obra sobre la vida sexual se llamaba Crónicas de la vida sexual, y fueron reportajes que le hice a gente del pueblo de Cali en todos los niveles. Yo salía con una maquinita de escribir que no pesaba nada, 22 libras, 20... Hermes Baby, y como me metía a los suburbios con un revólver también, ¿no?, para defenderme por si acaso, nunca me trataron de robar la máquina. Entonces, mi documentación fue natural, espontánea, sobre el terreno. Cuéntenos un poco de Sor Terrible, un poco de cómo surge esa novela, cuáles son los antecedentes. Fabio, Sor Terrible no es novela, es un testimonio. Es un testimonio. Una amiga muy querida de mi soltería me contó su vida, me contó sus aventuras con una gran sinceridad y un gran talento narrativo. Entonces yo conviví con ella, yo era soltero, ¿no?, una semana o más escribiendo. Y ahí salió Sor Terrible. Cada vez que la leo me asombro del talento narrativo de esta muchacha, cómo sabía informarme de los detalles que iban creando el drama, la comedia, porque allá hay drama y comedia en ese libro. ¿Y usted sí se enteraba de que los jóvenes de la década del 50 y 60 lo leían a escondidas de sus padres? Del 50 todavía no, del 50. Mi primer libro de sexo se llamaba Crónicas de la vida sexual, 30 reportajes, y fue publicado en 1968. Yo sospechaba que les prohibían, ¿no? Pero cuando me contó Pardollada que había ido a un colegio de niñas y había dicho, ¿quién ha leído a fulano de tal? Nombró a un escritor colombiano muy conocido y una obra de él. Y se levantaron 3 o 4 manos. Y después preguntó, ¿quién ha leído La Colegiala? Y se levantaron todas las manos. Hablemos precisamente de esa figura de Pardollada, que fue importante también para la construcción de la leyenda en la ciudad de Hernán Hoyos. Gracias, Itan, ¿no? Itan, sí. ¿Tu nombre es yugoslavo? Tiene una historia compleja. Sí, sí. Balcánico, Itan. Bueno, entonces, Pardollada era un genio de la publicidad periodística. Él hacía vender cualquier cosa de la cual hablara. Entonces, cuando yo había publicado ya El retorno de la monja alférez en el periódico Diario del Pacífico, en entregas diarias. Y cuando no salía, me decía el jefe de la bodega, que me regalaba 5 periódicos diarios, me decía, aquí llaman los lectores a preguntar por qué no salió su novela. Ya había escrito y publicado El retorno de la monja alférez, otra que se llamaba Ron, Ginger y Limón, otra que se llamaba Callejón de San Roque, sobre la violencia política, y un libro de cuentos.
Y había vendido algo, pero pues no era muy conocido, dijéramos, pero ya me lanzó. Lanzó las crónicas de la vida sexual y quedé lanzado para el resto de la vida, ¿no? Usted compartió con poetas y escritores como el crítico literario Jaime Mejía Duque. Lo conocí y cuando me lo encontraba en la calle 19 en Bogotá, a lo largo de los kioscos que venden libros, charlaba con él, siempre caminando, nunca nos sentamos a tomar un café. Tenía una mano, había nacido sin una mano, tenía un guante en la mano, yo no me acuerdo si tenía una prótesis o no, pero tenía un guante negro. Jaime Mejía, era alto, blanco, distinguido, en figura distinguida. Y tenía una capacidad crítica con una gran concisión. A uno, le escribía un autor a uno en 3 o 4 palabras. ¿Y qué opinaba Jaime Mejía Duque sobre sus libros? Nunca me dijo nada sobre un libro mío, jamás me dijo nada. Yo le regalé, tal vez se me paró el negocio, se lo autografié y se lo regalé. Y no lo volví a encontrar, nunca supe si lo leyó. Bueno, ese es un interesante tema para el segundo bloque, la relación de Hernán Hoyos y la crítica, adicionalmente la relación de Hernán Hoyos y la prohibición. Ya regresamos a Conversan 2. Regresamos a Conversan 2, hoy nos acompañan el profesor Fabio Martínez y Hernán Hoyos, novelista que algunos han catalogado de pornógrafo en Cali, pero que realmente tiene una obra que por su dimensión construye demasiados acercamientos hacia el concepto del respeto. Vamos a ver el segundo informe de este programa para seguir hablando de la leyenda de Hernán Hoyos. La pornografía de Hernán Hoyos en los años 60 y 70 comparado con la pornografía de hoy en día, eso son como flores frescas. Eso no es nada, es asomos, intuiciones. Leí La colegiala y Aventuras de una sirvienta. Por ahí creo que le voy a enseñar que ya reimpreso. La edición anterior era de este tamaño, este otro de los libros de él. Otro título que me leí fue Sor Terrible. Hombre, era divertido para botar corriente, para quemar un poquito la hormona, para salir del estudio en que uno estaba metido. Bueno, por la noche llegaba uno a la casa, lo mantenía uno debajo de la almohada, debajo del colchón y sacaba Hernán Hoyos a leerlo. Pero en la casa no lo podían ver a uno el librito. No, era prohibido en ese tiempo, los papás de uno. Cuando estábamos en la parte exterior, nosotros ubicábamos los libros en este sentido, para que la gente los observara. Entonces había uno que titulaba Aventuras de una sirvienta. Había un cura, un padre, que pues, no va a mencionar el nombre estaba ahí en el momento hablando con un cliente de nosotros para cuestión de libros de textos, obras literarias, Biblia y todo eso. Y oye, una señora y observó el libro y yo, pero esos libros tan groseros que escribe ese señor, las vulgaridades. Entonces le dice el padre, vea señora, no se aterre, que eso es la realidad de lo que escribe él. No es que sea grosero ni vulgar ni nada de eso, sino la triste y cruel realidad de lo que sucede aquí en el contexto de nuestra sociedad. Pero ella no sabía que él era un padre porque él estaba de civil, pero uno ahí lo conocía a él. Él tiene libros que son muy meritorios porque describe a un Cali, además, describe situaciones sociales también, pero sus libros más exitosos como La colegiala, no, ese es un libro pornográfico, y eran como las lecturas nuestras de pornografía que teníamos a la mano, pero eso yo no lo veo como mal. A él no le gusta el término
nunca le gustó, pero nunca se lo dijo a Pardo que no lo usara, porque Pardo sí era, Hernán Hoyos, el pornógrafo. Y con eso le hizo vender ediciones de 18.000 ejemplares en los años 70. Eso es un poco romper los récords. Hablar de vender 18.000 ejemplares. Hoy en día, cuando un libro Suceso en Colombia vende cerca de 25.000 ejemplares y ahí se detiene, con toda la promoción. Usted tenía la promoción a través de la radio y de una construcción, de una sanción que si bien era injusta, en determinado momento lo beneficiaba. Esos ejemplares, 18.000, esos grandes tirajes, Hernán. Estoy inquieto por algo que para mí es muy importante y que no tiene que ver con tu pregunta. Ustedes se han dado cuenta de la importancia tan grande de ser estudiante de literatura y ser profesor de literatura en una sociedad, de la importancia tan grande para la vida social y para la vida política. ¿Sí están conscientes de eso? Claro, lo que significa, claro. Sí. El profesor de literatura y el estudiante de literatura están por encima de una larga serie de niveles de la población de un país, están por encima. Entonces son capaces de influir, de educar y de controlar a toda la gama que viene debajo de ellos. Eso es el gran valor de los estudios literarios y de la profesión de enseñar literatura. Sí, por ejemplo, este modesto escritor que no se licenció en literatura, aun cuando estudié un año de humanidades en la Universidad del Valle, a lo largo de 8 años de vender repuestos automotores, influí en las maneras, la filosofía sobre la ética y el interés por el arte de casi todos los clientes míos, que eran gente especializada únicamente en arreglar carros. Sembrar como el interés. Hay un control que se debe usar éticamente, claro, sobre la conducta, la moral y la filosofía de los niveles de la población sencilla que está dedicada a cosas técnicas y prosaicas. Entonces, el profesor de literatura y el estudiante de literatura, el licenciado, está encima de todos ellos desde el punto de vista psicológico. No sé si ha sido claro mi razonamiento. Sí, bueno, maestro Hoyos, yo quiero hacerle otra pregunta. Usted, además de escribir novelas, es su propio editor y su propio distribuidor. Sí, señor. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, yo mandaba a hacer mis libros a diferentes impresoras, algunas me daban crédito y después salía con un maletín a venderlos. ¿Y usted sí ha vivido de la literatura? Pues debe ser desde que todavía estoy vivo, ¿no? Y crié 4 hijos, ¿no? Usted vendió más libros, 18.000 ejemplares en algunas ediciones, que repuestos automotores. Claro, no, es que los repuestos automotores es una actividad nueva de 8 años para acá. Yo hacía otros trabajos alternos para mejorar mis entradas. Sí. Era vendedor generalmente de algo. La literatura colombiana ha sido muy solemne y muy mojigata cuando se trata de hablar del tema de la sexualidad y del erotismo. Los escritores colombianos son muy solemnes. Sí, señor. ¿Usted cree que con su literatura usted ha roto, digámoslo así, con ese canon moralista que siempre ha tenido el colombiano y la colombiana frente al problema del sexo? Fabio, a mí no me gusta dar opiniones sobre mí mismo, me considero pedante. Lo que yo pienso es que la actitud de los lectores y de los críticos y de los profesores universitarios sobre Hernán Hoyos de hace 30 o 40 años ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? ¿Cómo Porque se ha expresado ese cambio? Se me recibe y se me comenta y se me trata de una manera diferente. ¿En ese momento cómo lo trataban? Con risitas. Y hoy hay un seriamente, perfil de respeto. Y dicen, ve, hay que estudiarlo, hay que ver qué es lo que ha hecho.
O sea, hay que ver quién es. Entonces, ha habido un cambio, ¿no? usted ve que ahora hay cierto reconocimiento, digámoslo así, sobre Sabio, su obra. discúlpame, yo no quiero decirte que yo he estado esperando que la opinión me reconozca porque he sido muy independiente, ¿no? Pero ahora se me respeta más. Ya. Hablemos un poco, usted tuvo hace unos años en el barrio San Fernando una vinería que llevaba el título de un libro suyo, Sor Terrible. Sí. Yo recuerdo cuando era joven que yo me acercaba allí los viernes en la noche a comprar algunas botellas de vino para pasar con mis amigos, para departir. Y usted en esa vinería solía tener varias máquinas y decía que estaba escribiendo 2 y 3 obras al mismo tiempo. Ese periodo de la vinería Sor Terrible del barrio San Fernando fue muy fructífero literariamente. ¿Qué obras escribió allí? Y si ese era un espacio ideal para la investigación literaria. ¿Qué personajes llegaban a la vinería que usted en esa época tenía en el viejo barrio de San Fernando? Me contaron algunas historias altamente dramáticas y que me dieron otra dimensión de la, llamémoslo así, ¿no?, de la miseria humana. Me dieron otra dimensión. Por ejemplo, me acuerdo de un personaje que tenía novia. Sí. Y la novia fue un día y me dijo, Hernán, ¿sabes cuál es mi peor rival? La que me lo quitó, la que lo convirtió en su amante. Me dijo, no, su propia madre lo había convertido en su amante. Entonces yo oí cosas allí que me dieron una dimensión nueva sobre la sexualidad humana. Yo esperaba que ese tipo de historia solamente hubiera ocurrido en tiempos del Imperio Romano. Nerón, por ejemplo, fue amante de su propia madre cuando tenía 14 o 15 años. Pero yo creía que eso se había sepultado con la caída del Imperio Romano. Dijéramos así, esas excentricidades de la vida sexual, para no decir aberraciones, ¿no? ¿Por qué se daba ese sincerarse ante Hernán Hoyos? ¿Por qué ante Hernán Hoyos se contaban esas cosas que no? Tal vez porque inspiro confianza, ¿no? Inspiro confianza, tal vez. ¿Y cómo hace usted, maestro Hoyos, para tratar el tema de lo sexual sin caer, digámoslo así, en las obscenidades? ¿Cómo lo trata literariamente? ¿Cómo establece esa relación entre el lenguaje y la temática de lo sexual? Cuando hay un fondo de seriedad y de honestidad en el escritor, se le perdonan otras cosas. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Aventuras de un impotente, Sí. en que hay un psicópata que tiene la manía de decir permanentemente obscenidades. Sí. Entonces ese psicópata a todo lo largo de la novela está pronunciando obscenidades y palabras horrorosas. Sin embargo, ese libro parece que lo que hace es reír mucho. Cuéntenos un poco la historia, usted nos lo estaba diciendo ahora antes de venir al estudio, ¿cómo surge y quién es el que le da la idea de ese libro maravilloso que se llama Un alegre cabrón? Un alegre cabrón desde el punto de vista humorístico, realmente es muy bueno. A mí me llegó el testimonio manuscrito desde la costa norte de Colombia, no me acuerdo si Cartagena o Barranquilla, manuscrito anónimo al apartado aéreo. Entonces cuando yo empecé a leerlo, dije, no, esto es un tesoro de buen humor. Por ejemplo, el cabrón que cuenta su historia tenía como gran placer albergar al amante de su esposa en una pieza vecina a la de él. Entonces por las mañanas habían dormido su esposa y el amante toda la noche, por la mañana él se ponía una cornamenta de alce y iba a servirles el desayuno a la cama. Él me escribió su testimonio con una gran sinceridad y realmente el libro es apasionante, ¿no? Bueno, uno encuentra
en la obra de Hernán Hoyos mucho humor, un condimento, la pimienta, una pimienta que es bastante escasa en la literatura colombiana y en la literatura latinoamericana. ¿Por qué usted, digámoslo así, cuál es la relación que usted tiene con el humor y cuál es la relación que establece entre literatura, erotismo y humor? Háblenos un poco del humor. Fabio, esa es una actitud espontánea que me sale en forma natural. Yo prefiero reírme un poco, porque yo sé que llegarán momentos en que tendré que llorar, tal vez mucho, porque la vida es un desafío muy duro. ¿Cómo ve usted la obra suya en relación con los portales pornos, con los noticieros nacionales e internacionales, donde prácticamente las mujeres salen desnudas, etcétera, etcétera? ¿Cómo ve usted ese tratamiento que usted le dio a esa temática de lo erótico y lo sexual y lo que se está viviendo hoy en el ciberespacio? Yo creo que es una actitud absolutamente diferente. En mis novelas siempre hay caracteres, siempre hay conflictos humanos, claro, porque se trata de personas. En la literatura y en el cine pornográficos generalmente no hay sino descripción y enfoques o tomas de actos sexuales que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Inclusive una novela pornográfica famosa de un poeta francés que se llamaba Alfredo de Musset, Dos noches de placer. Dos noches de placer es una novela en la cual una noble francesa lesbiana se dedica a hacer actos lesbianos y eso es una repetición de los actos lesbianos, hasta que se acaba la novela. Entonces esa no es mi técnica, no son ni mi técnica ni mi creo literarios. Hace un rato usted dijo que Dumas era un mal constructor de caracteres. Mal creador de caracteres, pero un gran creador de argumentos apasionantes y de encontrar los rincones dramáticos de la historia de Francia. Por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, el origen de Los Tres Mosqueteros fue las memorias que él encontró en la Biblioteca Nacional de París, las memorias del señor de D'Artagnan, en que cuenta cómo el señor de D'Artagnan existió en tiempos del rey Luis XIII. Entonces allí cuenta el señor de D'Artagnan sus memorias y dice que el rey Luis XIII le regaló a la reina unos aretes y la reina tenía un amante inglés, que era un noble inglés. Y la reina le regaló los aretes al noble inglés y él se fue para Inglaterra. Entonces alguien le sopló al rey que la reina ya no tenía los aretes porque se los había regalado a su amante. Entonces el rey inventó una fecha para hacer una gran fiesta en la corte y le dijo a la reina, su esposa, el día de la fiesta tenés que aparecerte allá con los aretes. Entonces la reina, desesperada, asustada, habló con alguno de los mosqueteros y le contó su problema, o tal vez al cardenal, ya no me acuerdo de cómo supo D'Artagnan que tenía que ir a Inglaterra por los aretes. Y entonces la novela se basa sobre las aventuras de los tres mosqueteros para ir a Inglaterra a volver, y volvieron a tiempo para que la reina saliera en el baile con los aretes. Don Hernán. Entonces en eso Dumas demuestra, además en otra de sus grandes novelas, El Conde de Montecristo, sobre la cual han hecho ya tal vez 30 versiones cinematográficas, pero no era un gran pintor de caracteres. El mejor pintor de caracteres de la novelística francesa yo creo que es Honorato de Balzac. Cuando yo leí Eugenia Grandet, yo era un muchacho de 12 o 14 años, me acostaba a dormir y seguía soñando con Eugenia Grandet y con su tío el avaro, porque la descripción de Balzac era maestra.
Bueno, Fabio, vamos a hacer una pausa, sí. ya regresamos. Queda ahí sobre el tintero un poco la relación que existe entre los autores con la condición de argumentistas y los autores en tanto a la disposición de caracteres. Esas dimensiones que se establecen que permiten construir administraciones adjetivas que resultan molestas de gran literatura y de literatura de no tanta importancia. Ya regresamos a Conversa en Dos a seguir hablando con Hernán Hoyos y con Fabio Martínez. Regresamos a Conversa en Dos, un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión, la Decanatura de Humanidades de la Universidad del Valle en cabeza del doctor Darío Henao Restrepo, el Centro Virtual Jorge Isaacs y Telepacífico. Hoy seguimos hablando con Hernán Hoyos y Fabio Martínez. Veamos la tercera nota de este programa de hoy sobre la leyenda construida alrededor de la obra del maestro Hernán Hoyos. Hernán se convirtió, rompió el circuito editorial. Él era su editor y el distribuidor. Él mismo, él colocaba los libros por los puestos de periódicos y allí se vendían, era impresionante. De manera que él sí, bueno, ¿cuántos títulos tiene Hernán? 40, dicen. Ron, Ginger y Limón, Crónicas de la vida sexual, Casos insólitos de la vida sexual, Las muchachas pobres, La colegiala, Nadie conoce mi sexo, Sor Terrible, Magola la prostituta, Protectores de doncellas, Secuestro de un viejo verde, Aventuras de una sirvienta, La película, 008 contra Sancocho, El bruto y las lesbianas, La reina y el mariposo, El tumbalocas, Aventuras de una bogotana, Un alegre cabrón, Sonrisa de diablo. Yo creo que es suficiente, o te sigo leyendo. Se encuentran incluso guiones cinematográficos, hay 4 guiones cinematográficos, pues hay 3 películas realizadas. Buenas, doña María. Andrónico, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted, doña María? Muy bien, don Andrónico, cuénteme. ¿Tiene naranjas? Claro que tengo naranjas. Sí. Y... A 2.000 pesos al bulto. Ah, ¿por qué no me las deja a 1.500, doña María? No, don Andrónico, no se puede. Pero entre y hacemos el negocito. Bueno, doña María, gracias. Vea, yo es más o menos un símil, un parecido, por ejemplo, la obra de este escritor Honorato de Balzac, o el propio Piel de Zapa. Él escribe de la vida de todos los conocidos a nivel de la sociedad. Describe los pormenores de la vida cotidiana de toda la gente. Y Honorato de Balzac fue crítico de la sociedad en esa época. Y así, más o menos, sí me pareció la vida de este autor, Hernán Hoyos. Cuando uno conoce a Hernán, sabe que él es un señor que su formación no pudiera permitirse ese tipo de cosas, y mucho más si ha sido un hombre que ha mantenido estable siempre un hogar, unos hijos bien formados, una cosa. Entonces, eso ha sido como, yo creo que, no sé si Hernán lo tomó como un divertimento, como una expresión de su personalidad, al margen de su misma situación familiar, porque es que Hernán es un señor hacendoso, de Cali Viejo. Además, él pertenece al Cali Viejo, el Cali de los años 50. Bueno, él empieza a escribir en los años 50. Bueno, todas las posibilidades que nos deja esta nota para conversar. La condición de autogestión de Hernán, el vínculo con lo cinematográfico, la relación Hernán-escritor, la leyenda de Hernán Hoyos, la consideración en torno a la palabra pornógrafo y su vida personal. No sé, Fabio, ¿por dónde empezamos? Pues no, me gustaría que nos hablaras un poco, Hernán, sobre la relación que has tenido con los autores de la región como Álvarez Gardiazabal, como Marco Fidel Chávez, como J. Mario. ¿Qué relación has tenido con ellos, o si no has tenido ninguna relación? Con J. Mario, breves diálogos, y le expresé mi admiración sobre su poema Santa Librada College. Con Gustavo Álvarez Gardiazabal, saludos sonrientes, ¿no?
pero nunca hablamos de literatura ni nos tomamos un café juntos, jamás. El otro escritor que me nombraste. El poeta Marco Fidel Chávez. Con él hemos tenido más encuentros, siempre nos detenemos en la calle a conversar unos minutos. Generalmente va con su esposa Ofelia y siempre me expresó su preferencia entre todas mis obras, aun cuando no creo que haya leído todas mis obras, pero me expresó sus preferencias sobre las crónicas de la vida sexual, que son 30 reportajes de la vida sexual hechos a personas de muy disímil situación social. Cuéntanos un poco la relación que has tenido tú con los medios escritos. Entiendo que cuando Pardo Llada era director de la revista Cromos, allí publicaste 2 textos, luego hiciste un trabajo de escribiste por entregas, un poco para recordar aquí a Alexandre Dumas, ¿cierto? Hiciste textos por entregas en el periódico Occidente y hace unos años también hiciste una serie de textos por entregas en El Caleño de Cali. Sí, señor. Y 30 o 40 cuentos policíacos para Occidente, y Occidente me publicó una novela que está completamente inédita, una novela sobre la lucha por el dinero que se llama La herencia de los Molina. Esa novela la publicó completa el periódico Occidente. Entonces a mí me han publicado trabajos Diario del Pacífico, El Caleño, Cromos, El País me publicó cuentos. Me acuerdo de un cuento que publicó El País que se llamaba Yo dejé mi profesión. Ocupó una página completa de la sección literaria. Y la última colaboración, Occidente, El País, Diario del Pacífico, El Caleño, Cromos. Recuerdo esos 5. Tú has incursionado también en el campo del cine. Sí, yo desde el año 62, cuando conocí a don Max Calvo, el español que filmó la película María, ya tenía 80 años el viejo, yo pues era bastante más joven, ¿no? Me lo presentó Juan B. Ocampo, cinematografista, devoto de la profesión. Estoy hablando de hace 40 años, 45 años o más. Entonces ya yo estaba interesado en el cine y le compré a don Max Calvo una cámara de mano, una cámara que se enrollaba a mano, se le daba cuerda, y con Juan B. Ocampo hicimos una película de 3 minutos en blanco y negro sobre publicidad de los zapatos Croydon. Yo trabajaba en la compañía Croydon del Pacífico, en la sección de ventas. Entonces, interesado en seguir haciendo cine, esa película la hice sin costo para la empresa. E invité a los gerentes de la empresa al Teatro Colón a ver la película, que era muy corta, unos minutos. A la 1 de la tarde, cuando iba la muchachada a lo que llamaban infantil. El infantil era una película que pasaba para los niños a la 1 de la tarde. Me acuerdo que la aplaudieron mucho los muchachos, los niños, pero Croydon no se interesó en financiar una siguiente película. Después hice 3 películas con una cámara de 8 milímetros, 3 comedias, que las pasaban de casa en casa hasta que se desaparecieron. Y después hice para Expreso Palmira, sin cobrar, una comedia de 16 minutos en 35 milímetros ya. Camarógrafo fue el conocido camarógrafo aquí, Manfred Hirsch. Con esa experiencia cinematográfica, entonces, produje en el año 2006 Mariposas Oscuras, que es un largometraje hecho con escenarios caleños, palmiranos, actores del TEC. La escribí, la dirigí y la produje. ¿Cuál es el tema de Mariposas Oscuras? Un viejo paralítico ya, que llevó una vida, tal vez una vida de lucha, era paralítico, mantenía siempre una escopeta en sus manos porque su vida pasada había sido muy dura
en varios aspectos. Y él ya estaba organizado, pero su esposa era mucho más joven que él, 40 años, y vivían en una casa enorme, tenían una única hija, y tenían una criada que era criada de confianza de la familia, y la criada era lesbiana y se había enamorado de la hija del matrimonio. Había un vendedor de naranjas en la calle que entraba aprovechando que el viejo no podía bajar del tercer piso porque era paralítico. Entonces este muchacho, este Atarbán, como se decía en el Caliviejo, Atarbán era este muchacho entraba a comprar las naranjas a las esposas del viejo, se entraban a la bodega de las naranjas y a hacer el negocio, pero lo que iban realmente era a hacer el amor. Paralelamente, la criada, que tiene alguna cultura, es una mujer inteligente y astuta, está tratando de convencer a la hija de la familia de que ensaye el lesbianismo, que el lesbianismo es una forma de amor clásico de la cultura griega. Y está en esa campaña tratando de convencerla. Entonces la señora advierte, la mamá de Ofelia, que esta criada está trayéndole revistas pornográficas lesbianas a la hija. Entonces la conmina inmediatamente para que se vaya de la casa o la mande a la cárcel. Paralelamente con eso, no paralelamente, la criada no quiere irse y sospecha que algo está pasando entre el que compra naranjas y las entrevistas con la señora de la casa, entonces va a espiarlas y se da cuenta de las aventuras de la señora con el naranjero. Y el viejo era un viejo absolutamente peligroso, ya a lo largo de la novela le ha hecho 2 disparos a un taxista porque le cobró de más, tuvieron que detenerlo en la calle. Entonces cuando la señora llama a la criada y le dice, bueno, te dije que te fueras de la casa y no te has ido, dice, María, hay que vivir y dejar vivir, yo también te tengo pisada una cuerdita. No digo más porque pronto van a ver la película. Hay que ver la película. Me llama la atención 2 piezas desaparecidas que iban de casa en casa hasta que se perdieron. ¿Cuáles eran las temáticas de esas? Una se llamaba Competencia de Galanes. Competencia de Galanes. Esa era una comedia de 16 minutos, de 15 minutos, con una cámara de 8 milímetros que tenía empotrado el lente para enfocar a los actores y tenía empotrado el proyector. En ese tiempo no existía el cine digital, entonces esto se hacía con película Kodak de 8 milímetros. Entonces yo invité a mis amigos cercanos, que eran la Nena Borrero, de una de las familias aristocráticas de Cali, Diego Mejía Echeverry, que afortunadamente vive todavía, le visité hace una semana, la cámara era de él, y la criada de la casa, y el chofer de la familia. Entonces a la medianoche el marido se despierta y no encuentra a la señora y baja hasta el garaje y se da cuenta de que su esposa está haciendo el amor con el chofer en el garaje. Entonces, como la película llamaba Ojo por Ojo. Entonces él, para vengarse, va y se entra a la pieza de la sirvienta para hacer el amor con la sirvienta. esa comedia se llamaba Ojo por Ojo. Ya, ahí está. Bueno, vamos llegando un poco al final, pero no nos queremos ir de Conversa en Dos sin hacerle en gran medida un homenaje a esos libreros de Santa Rosa, a los libreros de las antiguas librerías del centro, que fueron importantísimos para la distribución de sus libros. Sí, la Librería Nacional vendió al principio los libros de más éxito míos. Por ejemplo, Las Crónicas de la Vida Sexual, agoté una edición de 1000 ejemplares en una semana. Porque Pardo ya dijo en el periódico, en su columna Mirador, dijo, absolutamente pornográfico. Entonces desfiló todo Cali por la Librería Nacional, una fila había entrado comprando el libro. A los 3 días se había agotado la edición.
Pero, y estamos en un proceso de reedición de sus obras. Sí, tengo que coronar eso. Ya comencé con Sor Terrible y vamos a ver si sigo con El miembro de Lucifer. El miembro de Lucifer. Que es una novela de aventuras, es una novela de época. Revivo la Santa Fe de Bogotá de 1860 y pico y unas zonas de Colombia de la misma época. Y en ese ambiente y algunos capítulos en París, porque en esa época Francia era la meca de la cultura y de la gente rica de Colombia. Había que ir a Francia, había que ir. Entonces, la novela transcurre entre Santa Fe de Bogotá y París. Crímenes de la Misa Negra. No, ese es El miembro de Lucifer. Cuando llevé El miembro de Lucifer a la editorial XYZ a que me lo imprimieran, yo no pensaba escribir más sobre los personajes cuando estaba viva la personaje más importante, que era una mujer, una muchacha, estaba viva. Entonces los muchachos encargados de digitar mi novela, un muchacho y una muchacha, cuando fui a corregir las pruebas, en ese tiempo no se mandaban las pruebas corregidas en una cosita así que se lleva hoy, que se llama la memoria, ¿no? Y hacen todo lo demás, ¿no? Allá uno tenía que ir allá a corregir las pruebas en la primera impresión del libro. Salieron un muchacho y una muchacha y me dijeron: don Hernán, usted tiene que continuar esa novela. Usted no puede dejar eso así, pero ya la novela ya había pagado sus crímenes, uno de los personajes más malos. Entonces yo consideraba que era suficiente. No, usted tiene que revivir. Entonces yo escribí después la que tienes en la mano. Crímenes de la Misa Pero Negra. no pude terminar de editarla porque salían 3 tomos. Ahora aspiro a poder publicar El miembro de Lucifer en un tomo y El crimen de la Misa Negra en otro. Bueno, Fabio, un placer. Hernán, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en A Conversando. ustedes por darme Gracias. una importancia que tal vez no merezco. No, se la merece toda. Claro. Fabio, No. palabras finales sobre Hernán Hoyos. No, pues que como el maestro Hoyos ahora está en el plan de reeditar toda su obra, entonces invitamos a los lectores caleños y a los lectores del país a que volvamos sobre esta rica novelística de Hernán Hoyos, ¿no? Bueno. Porque es una manera de, digámoslo así, la mejor manera, el mejor homenaje que se le pueden hacer a los escritores es leerlos. Bueno. Muchas gracias por la publicidad, Fabio. Les debo algo a ustedes y a Telepacífico por esa venta que van a proporcionarme. Nada, No, para eso está nada, las Conversando. gracias. Esto es Conversando, nos vemos en una próxima ocasión. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.